Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos los que os vais uniendo y os vais conectando a este nuevo encuentro de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Muchísimas gracias por uniros en esta tarde de miércoles. Como ya os adelantaba ayer, hoy tendremos a Elvira Llorente de Evolución Emocional y vamos a hablar de una temática muy interesante como es el cáncer. Así que antes de que ella entre y así daros tiempo a que os podáis ir conectando, pues quería adelantaros pues todo lo que vamos a tener. Hola, Cocinando con Emociones, que también está por aquí. Quería ir adelantándoos lo que vamos a tener. Cuando termine este encuentro con Elvira, os voy a esperar a las 8 en el canal de YouTube de Escuela de Atención con un webinar gratuito, Salto de Conciencia, con María Victoria Fonseca para hablar de física cuántica. Os recomiendo escuchar a María Victoria porque os explica la física cuántica desde una concepción muy cercana, así que os lo recomiendo. Mañana estaré por la mañana en el perfil de Amelia Nieva, que ha querido invitarme a su espacio Mujeres que se escuchan. Y bueno, pues después de más de 200 entrevistas, pues estaré al otro lado, así que si os apetece, os animo a que estéis allí. Y también por la tarde estaré en el perfil, como cada jueves, de Escuela de Atención con Jesús Gil de Rozas para hablar del camino del terapeuta y esos inicios, ¿no? Esos problemática que cada terapeuta se encuentra al iniciar su camino. Así que si os apetece, pues ahí os espero. Por ahora ya sé que os vais conectando por aquí, ya sabéis que este directo quedará grabado y como está Elvira, ya la voy a dar paso para que ella pueda presentarse y la conozcáis. Ya sé que algunos de vosotros la conocéis por algunos directos que hemos hecho hablando del duelo, el duelo de los niños, la culpa. Hola, Elvira. Buenas tardes, ¿qué Buenas tal tardes. estás, Samantha? Muy bien, muy contenta de tenerte hoy. Hemos estado siempre en el perfil de Escuela de Atención, en esos directos formativos, y hoy me encanta que estés aquí. Me encanta siempre, la verdad, que estar contigo. Aprendo muchísimo y la verdad que nos das claves y nos compartes una información valiosísima. Así que muchísimas gracias por venir a este espacio. Muchas gracias, Samantha. La verdad que para mí también es un placer siempre estar aquí con vosotros compartiendo. Y bueno, hay muchas cosas, muchas claves que efectivamente le llegan a la gente, ¿no? Porque de eso se trata, de que lo que yo sé, pues de alguna manera se pueda difundir y la gente pueda encontrar esos espacios de sanación, de alternativa, de apertura, respuestas muchas veces a cosas que quedan sin responder, ¿no? Entonces, bueno, pues encantada de estar aquí contigo y con todos los que se van uniendo. Bienvenidos y bienvenidas. Fíjate, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Como es el cáncer, que muchos lo tenemos de cerca o por familiares o amigos, ¿no? Y bueno, antes de pasar a adentrarnos en esta temática tan interesante, que además sé que hay personas aquí que están en esos procesos, me gustaría, yo te presenté ayer un poco en líneas generales, ¿no? Pero que les contaras, ¿no? ¿Qué haces, cómo ayudas y cómo acompañas, ¿no? A las personas desde todo lo que tu especialidad. Eso es. Bien, pues soy psicobioterapeuta y también soy formadora. Mi especialidad es la lógica biológica y la lógica del inconsciente, que son dos lógicas que están, bueno, pues mucho más allá de lo mental y que a mí me encantan también porque es un acercamiento a nuestro cuerpo, pero desde un lado amigable, es decir, desde el lado de qué es lo que me quiere decir este síntoma o este problema que yo tengo. Entonces nos vamos a acercar no desde un problema del que me tengo que distanciar, sino todo lo contrario, desde una solución a la que me tengo que acercar y hermanarme con ella para ver qué es lo que a mí concretamente me ha solucionado o he tenido esa necesidad en un momento concreto. Últimamente estoy poniendo mucho el ejemplo del chubasquero porque es muy, es como muy simbólico, ¿no? Y llega mucho a la gente. Entonces, para mí un síntoma o una enfermedad es muy parecido a un día de lluvia que decides ponerte un chubasquero para que no te caiga encima la lluvia, pero luego se te olvida quitártelo. Entonces deja de estar adaptado a tu día a día y bueno, pues en los siguientes días que quizá hace calor,
o otras cosas, pues tú sigues yendo con tu chubasquero. Y un poco así es la enfermedad o los síntomas. En un momento determinado ha sido útil y nos ha dado una solución práctica a algo concreto y luego deja de estar adaptado, pero continúa y en esos casos, bueno, pues hay que hacer una mirada y ir a ese momento en el que fue útil para ver cómo se puede cubrir esa necesidad desde otro lado, que no sea ese síntoma o esa enfermedad. Fíjate, esa reflexión que traes, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque mucha gente, que es una reflexión que invita, ¿no? A adentrarnos en nosotros y pensar, ¿no? ¿Qué beneficio, ¿no? Nos puede producir, ¿no? Aferrarnos a eso. Cuéntanos ahí qué nos trae eso. Sí, bien. Hoy, por ejemplo, con el tema del cáncer, pues podemos adentrarnos un poquito más en todo esto. Y ya aprovecho y nos centramos en materia. Por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Con esta metáfora del tema del chubasquero. Hay muchas veces que escuchamos esto de la lucha contra el cáncer, ¿sí? De hecho, está en todos los medios de comunicación, no hay que luchar contra el cáncer. Entonces, yo a veces me pregunto, digo, ¿cómo pretendemos luchar contra algo que habita dentro de nuestro cuerpo? También es un poco como dejar una habitación desordenada y pretender que se ordene sola. Eh, o quizá, no sé, encontrarte con alguien que quieres llegar a un entendimiento y sin embargo sacas tus puños o tus armas. ¿Cómo es posible ese acercamiento? Entonces, desde ahí yo invito a la gente a que si tienen algún tipo de dolencia o de afección, más allá de estar en contra de ella, quizás se puedan encontrar alternativas para acercarse a ella, para acercarse a eso que quizá te está intentando decir algo, ¿no? Te está intentando transmitir una información muy concreta a ti y a tu sintomatología, porque no va a ser igual para nadie. Entonces, bueno, pues eso es lo primero, ¿no? El primer mensaje que yo quiero lanzar, que es, en vez de luchar contra el cáncer, acerquémonos a nuestra biología, acerquémonos a nosotros mismos y desde unas claves que os voy a dar hoy, especialmente con el tema del cáncer, podréis acercaros desde un lado mucho más amigable, porque vais a entender esa hipótesis que se desarrolla desde la biodescodificación de por qué cáncer y no otra cosa, ¿sí? Yo de las preguntas que suelo hacer cuando viene un consultante es ¿por qué ese síntoma y no otro? ¿Y por qué ahora? ¿No? Son dos preguntas que son claves para acercarse a uno mismo. ¿Y por qué en esa localización y no en otra, por ejemplo, ¿no? Esto es como muy específico de cada uno de nosotros. También quiero hacer un hincapié en algo muy importante, que es que la terapia siempre va a ser complementaria, ¿vale? Aquí no quiero dar a confusión. Yo no soy médico, no hago recetas, no hago tratamientos médicos, no hago recomendaciones sobre los tratamientos médicos. Ahí siempre quiero hacer esa puntualización porque yo, todo el mundo que me viene con una afección, quiero que estén en la seguridad de que están bajo ese techo médico de esos especialistas que van a poder hacer un seguimiento de su enfermedad, ¿sí? Entonces, todo lo que vienen a hacer conmigo en la consulta va a ser complementario. Entonces, bueno, aquí también en el tema de la quimioterapia y la radioterapia, que son dos cosas que suelen estar a veces o entran en conflicto con las personas, ¿no? Que a veces me preguntan, ¿qué hago con la quimioterapia? ¿Qué hago con la radioterapia? Bueno, pues es importante que podáis seguir esos tratamientos y yo lo que hago con la gente es tratar, digamos, eso que les supone un problema para continuar el tratamiento, ¿sí? Nunca jamás yo voy a recomendar a alguien que deje la quimioterapia, así que por favor, si estáis en tratamiento, seguid con ese tratamiento. Yo lo que voy a tratar con las personas, si vienen a mi consulta, es tratar esos efectos secundarios que puedan tener o ese problema que les pueda causar tratarse con esa radioterapia o esa quimioterapia. ¿Vale? Entonces, bueno, desde ahí, desde lo primero de todo, seguridad para todos, ¿sí? Bien, pues nos vamos a meter entonces en la temática de lo que es el cáncer. ¿Por qué el cáncer?
Perfecto, mira, una cosa que te quería yo preguntar, es verdad que tú estás certificada en PNL, ¿no? Y los pensamientos qué importantes son cuando decías antes, cuando estamos en lucha estamos reactivos, ¿no? Pero cuando estamos constructivos tenemos otro tipo de pensamiento que no es la lucha, ¿no? Sino es dejarnos, ¿no? Y no tener que abandonar ese pensamiento a lo mejor de lucha, ¿no? De guerra, de acción todo el rato, ¿no? Y aliarnos y hacernos camaradas, ¿no? A lo mejor con esa enfermedad, ¿no? Para puntualizarlo un poco también. Sí, totalmente. La verdad es que lo que es el acercamiento que tenemos en todos los medios de comunicación de la lucha eh, no ayuda en nada a acercarte a lo que es la enfermedad. Y realmente es algo que habita dentro de nosotros. Entonces, si yo lo digo, imagínate que tienes un cáncer, bueno, o no te imagines que eres tú, sino alguien que tiene un cáncer, qué sé yo, en el hígado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que a base de luchar contra tu propio hígado lo puedas curar? ¿No? Es casi como acercarte a tu hijo si tiene un resfriado y a base de puños pretender que se recupere antes. Esto es algo como, a mi modo de verlo, absurdo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pensamos a veces, muchas veces yo oigo a la gente, qué mala suerte, tengo un cáncer. Y es como si, no se hubiesen comprado boletos de lotería y les hubiese tocado tener cáncer, ¿no? Qué mala suerte. Y en realidad la enfermedad no tiene nada que ver con la suerte, no es algo que nos reparten a base de a ver si te toca a ti o le toca al otro, ¿no? Es un concepto un poco extraño, pero claro, cada vez nos alejamos más de la naturaleza biológica, digamos, nos acercamos más a las máquinas, nos alejamos de lo que es la naturaleza, la montaña, las flores, el huerto, ¿no? Todo lo que es lo que nos acerca a esa naturaleza humana y animal también, a todo lo que es lo instintivo. Entonces, sí, reflexionar sobre ese punto, ¿no? Del tema de la lucha. ¿Cómo puedo yo curar algo a base de puñetazos? A base de luchar, a base de sacar armas. ¿No será más fácil cuidarlo? Si tú tienes a tu hijo que está enfermo, quizá te acercas, ¿no? Oye, ¿qué necesitas? ¿Quieres un té? ¿Te viene bien algo caliente? Es mucho más desde ahí, desde donde nos vamos a acercar o desde donde yo me acerco a los consultantes que vienen a mi consulta, desde esas necesidades que puedan tener, lejos de lo que es la lucha. Así que gracias por tu puntualización, Sam, que es muy acertada. Bien, entonces, ¿por qué cáncer y no otra cosa? ¿Por qué cáncer? ¿Qué es lo que hace que alguien pueda desarrollar un cáncer? Bueno, pues para acercarnos al concepto del cáncer, eh, lo que es el cáncer es una multiplicación de células que son eternas, no se mueren nunca. Y esto es algo bastante particular porque todas las células de nuestro cuerpo en algún momento mueren. ¿Sí? Entonces ya vemos que en el cáncer hay una particularidad muy específica, que es que las células se desarrollan, pero son como eternas. Se multiplican y no se mueren nunca. Cuando en el cuerpo la piel tiene unos días de duración, los huesos a los 7 años se han renovado completamente. O sea, digamos que cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo es una renovación constante, ¿sí? Entonces, nacen, se desarrollan, se multiplican, se cree que se multiplican hasta unas 6 o 7 veces antes de morir. Pero en el cáncer esto no ocurre, sino que parece que son eternas. Entonces ya nos quedamos con un primer concepto, que es que no hay muerte. ¿Sí? Es algo que es eterno. Otra cosa que se ha visto es que las células cancerosas o cancerígenas son células que son muy, muy especializadas. Tienen la misma función del lugar donde proliferan. Entonces, por ejemplo, si fuese un cáncer de estómago, serían células altamente especializadas en la digestión. Si fuese un cáncer de seno,
dependiendo del tejido que tocasen, serían células, por ejemplo, altamente especializadas en fabricar la leche y sería una leche de mejor calidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurre esto? El cuerpo, digamos que lo que va a hacer es un programa de urgencia. Yo digo que todo lo que experimentamos en el exterior lo experimentamos a través de todo nuestro cuerpo. No podríamos experimentar algo que no esté en nuestro cuerpo. Y cada parte de nuestro cuerpo está altamente especializado. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un conflicto en la piel, iríamos a ver qué función tiene la piel. Y la piel está para estar en contacto, por ejemplo. Entonces, veríamos que si yo hago un conflicto con el contacto, me saldrá un síntoma en la piel y no en otro lugar, porque es ese lugar, es la función de ese tejido. ¿Sí? Vale. Entonces, igualmente pasa con el cáncer. Vamos a ir en cada una de las partes del cáncer, según donde aparezca, veremos que va a tener que ver con esas funciones específicas de ese órgano y no de otro. Entonces, cuando aparece un cáncer, va a aparecer cuando hay una situación grave de excepción. Es cuando la persona va a correr un grave peligro para su existencia. Fíjate, ¿sí? Un grave peligro para su existencia. Entonces, ¿en qué casos podría correr peligro tu existencia? Como para hacer un cáncer. ¿En qué caso sería? Bueno, pues podría ser en el caso de que tu propia identidad esté en peligro, ¿sí? Por ejemplo. O en el caso de que si algo se muere, tú te mueres con ello. Estas son las hipótesis de la biodescodificación. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hablamos de identidad? Bueno, pues hablamos de identidad porque se ha descubierto que en las células cancerosas, cuando se convierten en células, digamos, sanas, lo que hacen es que liberan un glóbulo blanco. Y los glóbulos blancos son maravillosos, están especializados en decirnos qué cosas son patógenas o externas a mí, a mi identidad, a lo que yo soy. Son como si fueran los policías, ¿no? Enséñeme su carnet de identidad. Ah, usted no puede pasar. Entonces cojo y lo voy a eliminar. Lo voy a sacar de mi cuerpo, es algo extraño, a mí, ajeno a mí. ¿Sí? Vale. Y entonces, por eso vamos a hablar de identidad dentro del caso del cáncer. Entonces, va a haber aquí dos hipótesis. Una es por ese hecho de que las células cancerosas sean eternas, que no exista la muerte, es que hay algo en tu vida que no quieres dejar que muera, porque si muere, digamos, una parte de tu existencia. Os voy a poner un ejemplo concreto y ahora me haces preguntas o la gente me podría hacer preguntas si quisiera. Por ejemplo, yo me siento completamente identificada con mi rol de madre. ¿Sí? Mi rol de madre. Mis hijos se van y el día que se van mis hijos de casa, ¡ting!, yo voy a sentir que si no puedo ejercer mi rol de madre, mi existencia no tiene sentido. ¿Vale? ¿Sí? Aquí, todo lo que he desarrollado antes. Estoy tan identificada con mi rol de madre que si mis hijos ya no viven conmigo, hay algo que va a morir dentro de mí, pero con eso me voy a morir yo también. Entonces se inicia el programa de supervivencia. Empiezan las alarmas. Grave peligro para la existencia. Si se muere mi rol de madre, muero con ello. ¿Para qué vivir si ya no tengo un rol de madre? ¡Pin! Cáncer de ovarios, por ejemplo, que son las células que están específicamente especializadas en engendrar hijos. ¿Sí? ¿Ves la relación o veis la relación que hay? Eso Ok. es súper interesante. Entonces, por ejemplo, otro cáncer que también es muy común, cáncer de pecho, cáncer del seno.
Bueno, aquí hay muchas especializaciones o especificaciones, ¿vale? Porque hay dos senos, hay uno que se va a utilizar más para alimentar al bebé que otro, porque de preferencia, si somos diestras, la mano derecha la tendremos libre y cogeremos al bebé con la mano izquierda y lo alimentaremos de preferencia con el seno izquierdo en lugar del derecho, porque así tenemos la mano más libre para hacer otras cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una mujer diestra, que sería el caso este que os estoy contando, si hiciese un cáncer en el seno, podría sentir, por ejemplo, que si no puede proteger a su bebé, ella se muere, porque el seno, una de las funciones que tiene, aparte de nutrir al bebé, es protegerlo. Cuando hay un peligro, lo voy a coger contra mi pecho y voy a quedar con la mano derecha para poderlo defender, además, ¿sí? Ok, y una de las funciones del seno, además, es protegerle. En todos los nutrientes que lleva, también está toda esa función de protección. Entonces, fijaros lo importante que es el hecho de conocer estas especificidades, porque entonces yo me hago las preguntas, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Qué soy? ¿Qué quiero ser? Ahí está dentro de la identidad. ¿Soy, por ejemplo, mi rol de madre exclusivamente? Hay personas, por ejemplo, que se identifican muchísimo con el hacer. Eh, entonces, si no hacen, son inútiles, ¿sí? Y si son inútiles, Dios mío, es un horror. Entonces, ¿soy lo que hago? ¿Soy eso que hago o soy más que eso que hago? Entonces es muy importante ver qué eres, con qué te identificas, ¿no? Esta madre, por ejemplo, que se identifica con el hecho de proteger a su hijo y su existencia deja de tener sentido. ¿Ya para qué vivir si no puedo protegerle? Además, hay que recordar bien que el hecho de que algo le pase a tu hijo es de las cosas más graves que le puede suceder a un padre o a una madre, ¿sí? Porque en la descendencia está la supervivencia de la especie, es el futuro directo, digamos, de la supervivencia de la especie. Entonces, eso van a ser temas centrales, van a ser temas muy importantes. Pero, por ejemplo, si yo me identifico muchísimo con el dinero, ¿sí? Y un día dejo de tener dinero, ¿qué órgano, por ejemplo, podría estar atento? Digamos, coger mi conflicto. Es un conflicto inconsciente, claro, obvio. Si fuéramos conscientes de todo esto, ¿vale? No saldría. Digamos, no tendríamos ese cáncer. Podríamos suplir esa necesidad de alguna otra manera. Pero todo esto es de forma inconsciente. Entonces, si yo me siento completamente identificado con el dinero y un día tengo una quiebra, mi hígado podría hacer un cáncer. ¿Por qué? Porque es donde se guardan las reservas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Más hígado para evitar estar en la carencia. ¿Sí? No puedo dejar de tener ese dinero porque yo soy mi dinero. ¿Vale? Entonces va a haber una identificación muy grande y va a haber algo que deja de estar en la forma que estaba antes. ¿Recuerdas los dos encuentros que hemos tenido sobre el duelo? Totalmente. Sí, importantísimo. Hay que dejar que las cosas que tienen que morir mueran. Entonces, si yo ya no puedo ejercer ese rol de madre, quizá tengo que hacer un duelo con respecto a mi rol de madre. Quizá tengo que llorarlo y dejar que muera. ¿Por qué? Porque si no voy a intentar que sea eterno. ¿Y quién va a hacer eso por mí? Mis células, mi cuerpo, mi biología. Y en función de dónde yo lo sienta, voy a hacer el cáncer aquí o allá. ¿Sí? Muy interesante. Entonces, los duelos son muy, muy importantes poderlos hacer. Hemos visto los duelos sobre todo de muertes de familiares, pero también hay duelos de roles, duelos de pertenencias, duelos de algo que era y ya no es igual. Fíjate, Entonces, los duelos...
Perdóname, aquí una cosa que es verdad que el otro día no hablamos y no preguntamos, y además lo han preguntado ahora mismo Tamara, que ella sufrió un cáncer de pecho, el aborto, ¿no? Si has tenido un aborto, ¿no? Ese duelo que muchas veces no está sanado, ¿no? Cuéntanos ahí, no sé si ella lo está un poco alineando también, si puede producir un cáncer de seno. Bueno, habría que ver su caso en concreto, porque más allá, o sea, lo que hay que ver siempre es cómo ha vivido el evento la persona, ¿vale? Entonces, ella, bueno, pues hay que hacerle preguntas, ¿no? Por ejemplo, si tiene más hijos, qué ha pasado con sus otros hijos, por ejemplo, ¿no? Hay veces que los cánceres de pecho, dependiendo del cuadrante donde se sitúen y si es la mama izquierda, derecha y si es ella diestra o zurda, pues habría que ver, y ya digo, ¿no? Que el pecho tiene 4 cuadrantes, interno, externo y arriba y abajo. Entonces habría que ver en su caso de qué es el cáncer, qué parte de tejido toca. No va a ser igual que toque, por ejemplo, el conducto, que toque la glándula mamaria o que toque la dermis, ¿vale? Cada una de los cánceres va a ser muy específico. Esto es casi como una cirugía de precisión. Entonces, habría que hablar con ella. ¿Cuál es tu cáncer? ¿No? ¿Qué tejido afecta? ¿En qué cuadrante está? ¿Eres diestra? ¿Eres zurda? Y ahí iríamos a lo concreto, a lo específico de ella. Y ella, bueno, pues tiene una intuición que puede ser que esté relacionada con un aborto. Bueno, pues iremos al encuentro de ese aborto, de ver cómo lo ha vivido. Cuánta masa dramática tiene ese aborto y cómo lo ha vivido de forma concreta. Porque no es el evento en sí lo que lo desencadena, sino la forma en la que vivimos las cosas. Puede ser que se muera un hijo, desgraciadamente, pero tú no lo vivas como una pérdida. Lo vivas, por ejemplo, como una separación. Y entonces, en vez de afectarte el ovario, que va a tener que ver con el conflicto de pérdida, harás un conflicto en la piel porque lo vives como una separación. Dejas de estar en contacto con su piel. Entonces, no va a ser no va a ser el hecho en sí de lo que te pasa, sino cómo tú lo vives de forma concreta en tu emoción. Entonces, yo siempre voy a ir a ese sentido biológico, que es lo que nos va a dar ese matiz de cómo ha vivido algo concreto. Sí, entonces yo le haré preguntas, por ejemplo, si ella viniese a consulta, le haría preguntas específicas del conflicto del tejido afectado y no de otro. Si ella me habla de pérdida y estamos en el seno, estaré escuchando el ovario. Por eso es muy importante también tener la escucha biológica, la lógica biológica. ¿Sí? Entonces yo sabré que no estamos en el camino adecuado para ir al conflicto original del seno, porque el seno tiene otras funciones. Entonces, si me habla de pérdida, yo sabré que no estamos ahí y yo la podré reconducir y decir no. Eso que tú me hablas es de pérdida, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la protección a un niño, ¿sí? O si me habla de carencia, pues le diré, estamos en el hígado, no estamos en el seno. Por eso es muy importante saber muy bien qué función tiene cada uno de los órganos, porque es la pista clave para saber cómo lo ha vivido y si de lo que me está hablando tiene que ver o no tiene que ver con ese conflicto original en su caso. O sea, por ejemplo, Entonces, podríamos sí, decir, por ejemplo, claro, cada tipo de cáncer, por ejemplo, si es uno de colon, si es uno de hígado, o sea, no de manera general, pero siempre va a estar relacionado pues con un tipo de... sí si es el colon, por ejemplo, va a tener que ver con la eliminación de desechos de forma concreta. ¿No? ¿Por qué es tan importante eliminar desechos y que haya células específicas en esa zona y no en otra? Y que estén dedicadas y muy especializadas en esa eliminación de desechos o, por ejemplo, en la absorción del agua, que es lo que hace también el colon, ¿no? Habrá que ver qué matices. ¿Y qué es eso que necesita ser eterno y con qué me identifico yo? Esas son unas preguntas que, de hecho, yo invito a todas las personas a que se hagan una serie de preguntas, aparte de que tengan en mente esos duelos, esas cosas que quisieran que pudieran ser eternas, ¿vale? Que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que fuera eterno, que no muriese nunca? ¿Vale? Porque desgraciadamente todo cambia y hoy tengo un trabajo y a lo mejor mañana no. Y si para mí el trabajo es tan esencial que no podría existir sin él, quizá voy a tener un problema, ¿vale? Entonces, sé que nos queda poquito tiempo, así que os voy a dar unas preguntitas y luego, Bien. y
Eso es. Y luego voy a hablar un poquito, si nos da tiempo, del diagnóstico y del pronóstico, que también es muy, muy importante y además que puede generar un tema que también me preguntan mucho, que es el tema de las metástasis. Así que ahora vamos sobre ello. Bien, entonces, por un lado, duelos. ¿Qué cosa es difícil para ti que muera o que acabe? ¿Sí? Los duelos más difíciles van a ser los de los hijos, las separaciones de pareja y las relaciones con los hijos. En las relaciones con los hijos, por ejemplo, podemos encontrar cánceres de los conductos del seno, porque el conducto está hecho para comunicar. Entonces, por ejemplo, eso podría estar afectado. Vale. Entonces, por un lado, el tema de los duelos. Por otro lado, la identidad. Ya he dicho estas preguntas, pero las voy a repetir. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué quiero ser? ¿Sí? A veces incluso podemos no saber específicamente qué somos y está bien, pero habrá veces que, como he explicado antes, ¿no? ¿Soy lo que hago? ¿O soy más que lo que hago? ¿Soy lo que pienso, por ejemplo? ¿Sí? Vale, y una pregunta importante sería, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir si ya no puedo, por ejemplo, hacer X? ¿Para qué vivir si ya no tengo ese dinero, ese hijo, ese rol? ¿Para qué vivir si ya no soy madre, si ya no soy profesora, si ya no soy alumna, si ya no soy, qué sé yo? ¿Vale? Entonces, primeramente, ordenar estas preguntas y en un segundo lugar, ¿qué haría que pudiera vivir de todos modos, aunque ya no pueda hacer eso, aunque ya no tenga eso, aunque ya no sea eso, ¿no? ¿Qué haría que pudiera vivir de todos modos? El cáncer viene a ser casi como un suicidio inconsciente, porque digamos que al final es a lo que nos aboca, ¿no? Morimos de eso, aunque queremos que sea eterno algo, esa misma eternidad es la que nos hace ir con todo, o sea, digamos, morirnos, ¿vale? Entonces, hay que buscar sobre todo áreas de disfrute, que nos pongan, porque el placer y el disfrute nos abre la posibilidad del futuro. Entonces, cuantas más áreas de disfrute podamos tener, mejor. Si yo vuelco todo mi disfrute en ser madre, el día que no tengo a mis hijos, ¡ah!, se acabó mi existencia, ya no tengo nada más que hacer. Pero si ese día que se van mis hijos y bueno, pues se van a hacer otras cosas, tienen su vida, etcétera, pero yo puedo pintar, puedo salir a pasear, puedo, qué sé yo, hacer ganchillo, me da lo mismo leer libros y me generan un disfrute, voy a tener como más amarres, ¿sí? Para que mi existencia pueda seguir teniendo sentido, ¿vale? Entonces es muy importante tener muchos amarres para que mi existencia pueda tener sentido. Vale, y me gustaría aquí extenderme un poquito más, pero no nos va a llegar el Sí, sí, tiempo. no te preocupes, Elvira, porque también me venía a la Sí, mente, me venía a la mente, por ejemplo, en Japón, en Okinawa, ¿no? Que pues esos estudios que hay, cómo la gente es tan longeva, ¿no? Porque al final tienen algo por lo que vivir, ¿no? Esa razón de ser, exacto. ¿no? Gente pues que cuida el jardín y eso es tan bonito verlo ahí, y me venía también, ¿no? Para Sí. mencionarlo. Es que mira, hay veces que tenemos sobredimensionada la felicidad. Parece que la felicidad es algo inalcanzable, un estado pleno, permanente, cuando en realidad la felicidad está en las pequeñas cosas. Está en quizás oler una flor, está quizás en plantar una planta, está quizás en dar un paseo, en mirar un atardecer. Qué sé yo, para cada uno es una cosa distinta. Yo estoy hablando de mí ahora, obvio, ¿no? Me encantan las flores, me encantan los atardeceres, me encantan los paseos, me encanta la naturaleza. Bien, pues cuantas más diversidad de cosas tenga de opción, esto es un poco como una metáfora, que es como, hay dos barcos, ¿no?, que están en el puerto, y hay un barco que tiene una única cuerda amarrada al puerto, y hay otro barco que tiene 10, 15 cuerdas. Entonces, si llega la tempestad, ¿cuál crees, Samantha, que puede superar esa tempestad y puede seguir amarrado al puerto? ¿Cuál de ellos? ¿El de un amarre o el de 15 amarres? El de 15 amarres.
Eso es. Entonces, cada área de disfrute va a ser un amarre a la vida. Porque sí, efectivamente, hay cosas que nos pueden suceder que son dramáticas, quizá tengamos que ir a terapia, efectivamente, para superarlas. Pero si tengo varios amarres, aunque tenga que ir a terapia a superar esas cosas que son un drama o que es algo conflictivo, pero entonces tendré muchas más herramientas para poder salir adelante. Podré incluso convertir mi drama en arte, podré enmarcarlo, podré hacer algo útil con ello. Pero si solo tengo un amarre y llega una tempestad, toda mi existencia queda a la deriva. Y eso es lo que no podríamos, no debemos permitir. Así que os invito a que vayáis a lo sencillo, a lo concreto, a que disfrutéis, a que os conectéis con vuestro placer, con vuestras necesidades diarias y por pequeñas que os parezcan, las alimentéis. Y por pequeño que sea el disfrute, lo disfrutéis, estéis en el placer. Como digo, os abre al futuro y a la vida. En realidad, si no hubiese disfrute, yo creo que nadie estaría aquí. No existiríamos. Esa es mi creencia. Totalmente. Bien, entonces os voy a hablar un poquito también del diagnóstico y del pronóstico, que me parece que son muy importantes. Eh, entonces, hay una cosa que es cierto que, a ver, cuando a alguien le dicen que tiene un cáncer, ya es el diagnóstico, muchas veces eso ya crea un conflicto adicional al propio cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso tenemos muchas experiencias cercanas de gente que a lo mejor ha podido morir. Entonces, de forma inconsciente, en nuestro cerebro, digamos que va a ser una certeza de que nosotros moriremos también de eso, ¿sí? Porque si yo tengo la experiencia de que hay gente cercana de que ha muerto de cáncer y a mí me dicen tienes cáncer, mi inconsciente va a decir, uy, tú puedes morir, ¿vale? Entonces, eso hay que trabajarlo en terapia también. Esa es una de las primeras cosas que hay que trabajar, el diagnóstico, porque en sí mismo ya puede generar una masa conflictual dramática e inconsciente eh, bueno, pues no es nada favorable a la hora de continuar. ¿Por qué? Porque además, si tú crees que vas a morir y vienes a terapia y tu inconsciente está seguro de que vas a morir, no va a haber ningún cambio positivo. Es decir, por más que vayamos a trabajar el conflicto original que provoca ese cáncer de seno, esa identificación con ser madre o con proteger a mi hijo o con la relación con mi hijo o con el trabajo o con otras cosas, si en mi biología no hay una certeza de futuro, ¿para qué? No va a haber ningún cambio. Entonces, una de las primeras cosas que habrá que trabajar será el diagnóstico, ese conflicto de diagnóstico. Hay otra cosa también que a veces sucede, que es el pronóstico. Entonces, el pronóstico es cuando el médico, por ejemplo, te dice, tiene usted un cáncer y va a morir en 2 años, en un mes, en 5 años, en lo que sea, ¿no? Es ese tiempo de vida que me queda. Entonces, aquí es muy importante tener claro que el diagnóstico lo tenemos que aceptar, es así, porque si no lo pudiéramos aceptar no podemos hacer nada con ello. Vale, tengo un cáncer, ahora, ¿qué quiero hacer con ello? Y una cosa muy diferente es aceptar un pronóstico. Es decir, es como si te dieran una sentencia de muerte ya directamente, ¿sí? Bien, si ese pronóstico queda grabado, hay gente que le han dicho, le queda a usted 2 años de vida y, bueno, pues esto es casi como ir al astrólogo y que te diga lo que quieras y vas y lo cumples. Y tu inconsciente se programa y ¡pum!, va y lo cumple. Es muy importante saber que el futuro no está escrito en piedra. El futuro no está escrito en piedra, el de nadie. Los médicos se equivocan todo el rato, igual que cualquiera de nosotros. O sea, es decir, que diagnóstico sí, pronóstico no. Y quizá también hay que trabajar sobre esto del pronóstico y abrir a la persona a la esperanza de que, bueno, esto además me trae a recuerdo Erickson. ¿Sabes un poquito de Erickson, de su vida, de cuando era joven? Bueno, os la voy a explicar así muy rápido. Lo de su ¿Sí? madre, cuando... No, Erickson, Milton Erickson fue diagnosticado con una enfermedad muy grave. Es un hipnoterapeuta muy conocido.
Entonces, él fue diagnosticado con una enfermedad en la que se quedaría paralítico toda su vida y moriría. Entonces, hubo un día que vino el médico y le dijo, ¿este te lo sabes? ¿Esta No, historia, Sam? Vale. Bueno, entonces, una noche él está en cama, llega el médico y se aparta con su madre y le dice, su hijo no pasará de esta noche, morirá. Pero claro, el hijo lo oye, era un adolescente, y él dice, no le puedo hacer esto a mi madre, no puedo morir esta noche. O sea, me han pronosticado que yo voy a morir esta noche, no puedo hacerle esto a mi madre. Entonces, lo que hace Milton Erickson es pasar la noche en vela y cuando amanece, para él se hace evidente que ha deshecho el maleficio. ¿Vale? Entonces, en ese momento cae en coma y no muere. Cae en coma yo me imagino que en mi hipótesis, reparó ese conflicto de voy a morir, ¿vale? Y digamos que pasó la noche y superó ese maleficio de ese médico. Entonces, nunca, nunca, nunca creáis a nadie que os hable de vuestro futuro. El futuro lo co-creamos, lo creamos constantemente nosotros mismos. Entonces, por favor, si hay alguien que le digan tienes un mes de vida, ponlo en duda. Quizá. O sea, nunca lo deis por hecho. Utilizad la palabra quizá. Vas a morir en un mes, quizá. Sí. Y a veces hay que hacer como Milton Erickson. Es decir, bueno, ¿y si pudiera vivir un día más? ¿Y si pudiera vivir unas horas más? Y si, bueno, y abrir un poco esa cuestión, esa interrogación, ¿vale? Hay veces que lamentablemente sucede y hay otras veces que podemos hacer cosas para que podamos continuar con vida. Vale, entonces, bueno, hemos llegado a los 40 minutos, estoy muy orgullosa. no Sam. te preocupes porque está María Fonseca aquí, que tenemos el webinar y ella está conectada ahora también, o sea que lo tengo preparado aquí el ordenador, o sea que Bueno, no te preocupes. genial, genial, pero vamos, mi objetivo era ir en marcha en popa a toda vela. Vale, entonces voy a hablaros un poquito de la metástasis. ¿Qué es la metástasis? Vale, ¿y por qué este conflicto de diagnóstico o de pronóstico nos podría llevar a tener una metástasis? Vale, entonces tú imagínate que, bueno, alguien tiene un cáncer de lo que sea, ¿vale? De seno, va al médico, le dan su diagnóstico, usted tiene un cáncer de seno, y entonces ella automáticamente se le despierta el miedo a la muerte. Y va a hacer una metástasis o, Dios mío, por ejemplo, en el pulmón, que son de las más comunes. ¿Por qué en el pulmón? Bueno, pues os lo voy a decir, no me voy a quedar con ello aquí en la punta de la lengua, os lo voy a contar. El pulmón, bueno, tú ponte que tú puedes vivir sin beber agua ciertos días, sin comer incluso más, pero sin respirar, ¿cuánto tiempo puedes vivir sin respirar? Es quizá cuestión de minutos, ¿no? Más allá de 5 minutos creo que no, bueno, pues quizá haya algún campeón mundial, pero minutos, ¿vale? Entonces, para la biología, si no respiras estás muerto. Entonces, tu miedo a morir, ¿dónde se va a biologizar? En los pulmones, que es en los alveolos pulmonares. Es ahí donde se hace la función del intercambio entre la vida y la muerte. ¿Sí? Si dejas de respirar, para la biología estás muerto. Entonces, si tienes miedo a morir, es muy probable que se pueda hacer una metástasis en los pulmones. ¿Vale? Entonces, cada cáncer, cada metástasis nos va a hablar de un conflicto muy específico, muy concreto. Va a tener un sentido biológico concreto. Es decir, para la biología va a ser necesario hacer más células especializadas en captar la vida. Por eso va a ser en los alveolos pulmonares y no va a ser en otro sitio. Va a ser un cáncer de pulmón, por ejemplo. Van a estar altamente especializadas en captar más vida. ¿Para qué? Pues con la intención positiva. La intención positiva es de no morirme. Entonces haré muchas células porque si no mi existencia puede desaparecer. ¿Sí? Entonces, bueno, te veo tomando notas, Sam. Sí, sí, estoy tomando notas porque no quiero perder nada para luego poder compartirlo, ¿no? Y me parece muy interesante y además están haciendo comentarios personas que tienen cáncer y lo están comentando por aquí, con lo cual, o que están en un proceso oncológico, que lo han vivido, o que tienen personas Eso es. cercanas y dicen por aquí, por ejemplo, hacen preguntas, ¿no? Y metástasis en los huesos, que también es muy común, ¿no? Preguntan. Eso es. La metástasis en los huesos. Mira, los huesos nos dan la estructura
y nos dan también, tiene que ver con los valores de la persona. Entonces, podría ser qué valores no quiero que mueran y se han muerto para mí, por ejemplo. O, o para qué vivir, por ejemplo, si mi estructura, la estructura de mi vida ya se ha desmoronado, ¿no? Entonces necesitaría hacer más estructura, que eso es hacer más huesos. Esto habría que ver también en cada caso concreto cuándo se desarrolla esa metástasis y en ese momento qué valores no quiero que mueran, quiero que sean eternos, pero si quiero que sean eternos es porque ya siento que se han muerto. ¿Sí? Esto siempre es el antes, hay un antes siempre. Entonces, bueno, pues habría que ir ahí. Espero que todo lo que hemos hablado hoy, todo lo que os he compartido hoy, bueno, pues ver si la gente que está en procesos de cáncer o han pasado por algún proceso de este estilo y ahí nos están escuchando, si les resuena algo de lo que estoy hablando, pues me gustaría también conocerlo. Yo siempre digo que estoy dentro del campo de las hipótesis, aunque lo verifico en consulta todo el tiempo, ¿no? Cuando eso le llega a la persona, ya deja de ser una hipótesis porque es una certeza para aquella persona que lo ha vivido, que lo ha experimentado. Pero bueno, no obstante, si hay alguien que se haya sentido identificado, pues me encantaría recogerlo. Claro, por aquí hacen una pregunta que antes se me ha pasado también, que te quiero compartir, bueno, reflexiones, ¿no? Por ejemplo, Trini, que dice que ella aceptar su propia, aceptarlo y soltar para no sufrir, ¿no? Vivir el momento presente y disfrutar, pues le ha ayudado mucho a continuar. Conchita, que pregunta, por ejemplo, si crees que el cáncer es un desarrollo celular para llenar un vacío desde el inconsciente. No tiene esa función biológica, llenar un vacío, estaríamos más, por ejemplo, yo lo vería más en un temas de obesidad, ¿vale? Que llenamos un vacío a través de la alimentación, que en un tema de un cáncer. El cáncer hace células muy específicas que tienen una función muy específica. Entonces, en su caso, ¿qué cáncer era? ¿No? Habrá que ver concretamente, en su caso, qué cáncer era e ir a ese origen. Hay muchas veces que las personas, además, bueno, pues han podido pasar por un proceso de cáncer, lo han superado, y yo las invito también a que vayan a ver cuál era el origen a modo de prevención, ¿no? Para quitar, eliminar esa estructura del cáncer, esa estructura en la que yo me siento identificado con algo y que no quiero que se muera, bueno, pues especialmente para la prevención, ¿no? Para ir más allá de esos momentos dramáticos y, bueno, pues encontrar nuevas maneras de estar, de ser en el mundo. No sé si queréis por aquí hacer alguna pregunta, aprovechar que está Elvira ahora, que es interesantísimo. La verdad que siempre que viene yo no me quiero ir porque la verdad que nos pasa igual, ¿verdad? No queremos acabar y queremos que sea eterno, pero no sé si os apetece, aprovechando que está aquí, queréis hacerle alguna pregunta relacionada con algún tema. Yo, por ejemplo, en mi caso, mientras si quieren hacer alguna pregunta, mi madre, por ejemplo, fue trasplantada de cáncer de hígado, ¿no? Ah, fíjate. Fíjate, y pues la ira, la cólera, ¿no? Está también muy relacionada con todo eso, con todo ese tema del hígado. Bueno, la ira y la cólera están más en las vías biliares que en lo que es en el hígado. Eh, el hígado tiene muchísimas funciones, muchísimas, porque digamos que es como un laboratorio entero. Creo que tiene más de 200 funciones registradas, ¿no? Desde síntesis de vitaminas, es una fuente de almacenamiento de energía, o sea, tiene muchísimas, muchísimas funciones. Yo lo que más me he encontrado dentro de los cánceres de hígado es el tema relacionado con la carencia. Yo no sé si en el caso de tu madre hubo algo que tuviera relación con la carencia. O si ella, por ejemplo, tenía un negocio, hay gente que está estructurada en el hígado y, por ejemplo, tienen negocios de comestibles. Es curioso, ¿sí? Porque luego en los temas de comportamiento, o sea, cómo nos comportamos, también hablan de nuestra biología. Lo que hacemos todos los días. Por ejemplo, ser terapeuta mismo, también habla de mi pasado, ¿sí? O bueno, cada uno en su profesión, esas neurosis, porque es lo que hacemos a diario, hablan de nuestro pasado constantemente. Y el tema no está en que hablen o no hablen de nuestro pasado, porque todo habla de nosotros todo el tiempo, sino en que no sea desde el drama o desde el conflicto, sino que eso lo podamos liberar y entonces hacerlo desde el placer, desde otro lugar, ¿no?
no desde lo dramático, intentando salvar a gente, por ejemplo, que sería el conflicto del terapeuta, sino ya desde el lado del disfrute y de ver evolucionar, por ejemplo, a la gente o de acompañarlas en sus procesos. Qué bueno. ¿Te he respondido a tu pregunta, Sí, Sam? muchas gracias. Y mira, por aquí también pregunta, bueno, te dan muchísimas las gracias. Y luego la pregunta, fíjate, ¿cómo superar las preocupaciones por su hijo para que él no se complique? Vale, entonces aquí tenemos dos cosas. Me imagino que es una madre porque habla ya de su hijo. Sí. Entonces, las preocupaciones no nos sirven de nada. Yo sé que es muy fácil decirlo. Hay una metáfora con la preocupación que me encanta, que preocuparse es como abrir el paraguas y esperar a que llueva. Sí, entonces casi es mejor esperar a que llueva y luego abres el paraguas. Es decir, ocúpate en el momento en el que ocurran las cosas, no antes. Sí, porque si no estaremos en un ámbito pues igual de la inadaptación. Si estamos en la preocupación, vamos a drenar toda nuestra energía y cuando llegue no nos vamos a poder ocupar porque habremos gastado toda la energía por el camino. Entonces, eso por un lado y luego por otro lado, si tu hijo tiene un conflicto, a veces hay que trabajar sobre la impotencia. No puedo hacer nada por mi hijo. A veces hay que trabajar ahí y es muy potente porque a veces nos quedamos enganchados también a obligar al otro a que sí o sí se cure o sí haga. Y él también tiene su camino de evolución y quizá no sea así. Yo siempre digo, ocúpate de tu jardín, riega tus flores, Qué bueno. porque si intentas regar las de los vecinos, tus flores se van a morir. Ocúpate de tu jardín. Cuando tengas tus flores fragantes, abonadas, bonitas, el vecino vendrá a preguntarte, ¿cómo lo hiciste? ¿Sí? Entonces, a veces lo único que podemos hacer por el otro es cuidarnos a nosotros. Entonces, regad vuestras flores, ocuparos de vuestro jardín. Y quizá un día tu hijo se acerque a ti y te diga, mamá, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es que estás tan feliz todos los días? ¿Cómo es que cantas como los ruiseñores por las mañanas? ¿Cómo es que huelen tan bien tus flores? ¿Sí? A veces es la única manera. Así O fíjate, que, bueno, Elvira, que me vuelvo a emocionar cada vez que estamos porque el tema de la maternidad nos toca, ¿no? Mucho a las que somos madres. sí, Y bonito esto que dices, porque al final la disciplina positiva, por ejemplo, dice que los padres, es verdad, muchas veces intentamos controlar, hacer cosas por proteger, por el miedo, pero que en realidad lo que tenemos que hacer es entregar a nuestros hijos herramientas para que ellos continúen solos, ¿no? Herramientas de vida. exacto. Y nosotros, pues eso, preocuparnos de lo nuestro y que ellos se ocupen de lo suyo. Correcto. Sí, hay veces que no podemos evitar, dentro de nuestro rol de madre, a veces queremos protegerles todo el tiempo y no se trata de protegerles de los males, de los dramas, de las emociones conflictivas, no. Se trata de hacerles saber que vas a estar ahí cuando tengan esas situaciones y que pueden acudir a ti, pase lo que pase. Ese es lo único quizá que podamos hacer y es lo más potente, porque nunca le vas a poder proteger absolutamente de todo. Nunca, eso es imposible. Entonces, hazle saber que estás para él, hazle saber que podrá llorar en tu hombro, hazle saber que estarás para él cuando necesite volver a casa, hazle saber que estás para él. Es lo único quizá que podamos hacer. Bueno, Elvira, pues muchísimas gracias. La verdad que te espero otra vez pronto porque la verdad que siempre aprendemos muchísimo contigo. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, a Tami, a Conchita, a Gema, a Frida, bueno, un montón de gente por aquí que han ido preguntando también. Y nos vemos muy prontito. Yo lo voy a dejar colgado y cualquier cosa ya sabéis que podéis escribir a Elvira, Evolución Emocional, y pueden trabajar también contigo, ¿verdad? A nivel Eso personal. es. Eso es. Podéis escribirme a Evolución Emocional. Ahora estoy trabajando sobre mi página web, que es elvirallorente.com. Y entonces ahí vais a encontrar también, mi WhatsApp, el número de WhatsApp. Me podéis escribir tranquilamente. Y bueno, pues ahí nos vamos viendo, como quien dice. Volveré a estar por aquí, Samantha, cuando quieras. Es un placer también para mí tener este espacio de encuentro y de compartir. Así que mis mejores deseos, éxitos para ahora tu webinar y nos vemos muy prontito, Samantha. Gracias Muchas, a todos por estar aquí. muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo. Adiós.